A esta hora de la mañana es momento de la entrevista y le vamos a dar la bienvenida al señor Aldo Guamán, especialista en conflictividad electoral del JN. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buen día, gracias por la invitación. Le comento, recientemente se realizó la 8ª reunión del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Indígena. Y tengo entendido que uno de los temas que se ha tocado es la conflictividad electoral y cómo prevenirlo. En ese sentido, si nos podría decir, por favor, ¿por qué fue importante realizarse este módulo? Bueno, fue una oportunidad bastante interesante para compartir datos, información que en la Central de Operaciones ya tenemos sobre conflictividad electoral, tanto aspectos un poco más conceptuales como aspectos también de información ya específica de estadísticas sobre antecedentes de conflictividad electoral, y fue una oportunidad interesante para que las comunidades indígenas que asumen un rol de liderazgo en el país puedan conocer de primera mano del ente electoral información sobre qué es la conflictividad electoral, cuáles son sus características y cuáles son las consecuencias también de esta conflictividad electoral, y también los lugares en los cuales se desarrolla con mayor número, ¿no? Con mayor énfasis. Entonces, ¿a qué llamamos una conflictividad electoral y cuánto aproximadamente puede durar un conflicto? Bueno, un conflicto electoral es un tipo de conflicto social y político que ocurre entre actores colectivos que participan en la competencia por el poder y perciben que sus intereses están siendo afectados, cuestionan colectivamente alguna regla o la aplicación de alguna regla de la elección, ¿no es cierto? Y bueno, el conflicto electoral se circunscribe desde que se convocan a las elecciones hasta que finalmente se proclaman los resultados. Claro, quisiera por favor colocar el primer cuadro porque vamos a hacer un análisis acerca del proceso de las elecciones subnacionales 2018 y 2022. ¿Cuántos conflictos se produjeron en el 2018? Para empezar, por favor. Claro, parte de la información que se compartió justamente en esta 8ª sesión del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política Indígena fue esta información sobre antecedentes de conflictividad electoral, que en el 2018 ascendió a 90 conflictos en total, ¿no es cierto? Se mostró información de cuáles habían sido los departamentos con mayor número de conflictos. Está en Loreto, por ejemplo, está en La Libertad también, como los departamentos en los cuales se concentró en mayor proporción la conflictividad electoral. Claro, y si pasamos también al segundo cuadro para que nos pueda explicar con respecto al 2022. En el 2022 disminuyó la conflictividad electoral en comparación con el 2018. Tuvimos un total de 57 conflictos a nivel nacional, en los cuales pues Loreto y Ancash fueron los departamentos en los cuales concentraron la mayor cantidad de conflictos electorales a nivel nacional en esta elección. ¿Y cuál es la razón por la cual disminuyó? Bueno, el trabajo, justamente ha habido un trabajo preventivo bastante arduo por parte del Jurado Nacional de Elecciones en coordinación con otras instituciones. Esto hizo que haya un decrecimiento considerable del número de conflictos, y fue esa información también que se compartió a los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la causal, por favor, de mayor preponderancia, ¿no?, por la cual se produjeron estos conflictos electorales? Bueno, de la información que tenemos en la Central de Operaciones, una de las causas más predominantes en este tipo de conflictos ha sido el rechazo a los resultados electorales, ¿no es cierto? El rechazo a los resultados electorales como una de las principales causas de la conflictividad electoral. Claro, por favor, ¿usted nos podrías explicar el siguiente cuadro, por favor, con respecto a la presencia de los pueblos indígenas en circunscripciones electorales de estos conflictos, tanto en el 2018, ¿no? Claro, parte de la información que se compartió en esta sesión bastante interesante fue la relación entre conflictividad electoral y presencia de pueblos indígenas, ¿no es cierto? En el 2018 decíamos que hubieron un total de 90 conflictos electorales, de los cuales se pudo identificar que en 45 o el 50% hubieron, de los lugares donde hubo conflictos también hubo presencia de pueblos indígenas, ¿no? En el 2022 tuvimos una estadística bastante, bueno, subió un poco, ¿no? Porque de los 57 lugares donde hubo conflictos, en 75% aproximadamente hubo presencia de pueblos indígenas en los lugares donde hubo conflictos, ¿no es cierto?
Claro, ahora me gustaría también que mencionemos las circunscripciones en las cuales se ha realizado, o no, hubo, mejor dicho, conflictividad electoral. El siguiente cuadro, por favor. Bien, así nos podrías explicar dicho cuadro. Claro, en el 2018 ahí vemos la división de las circunscripciones electorales por departamento, que tuvieron conflictos y bueno, donde también se registró presencia de pueblos indígenas. Estamos hablando de los departamentos de Loreto, Huánuco y Ancash como los principales o los tres primeros departamentos que concentraron la mayor cantidad de conflictos, donde también se registró la presencia de pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y esto ya nos está diciendo sobre un dato que los pueblos indígenas están siendo afectados también por la conflictividad electoral, ¿no es cierto? Es un dato que salta a la vista y que lo expusimos justamente en esta sesión un poco para difundir la problemática de la conflictividad electoral, que no solo afecta a ciudadanos en general, sino también puede afectar a pueblos indígenas que están presentes en estas inscripciones electorales. Ahora me gustaría también que nos dirijamos al siguiente cuadro para ver la presencia de estos pueblos indígenas que nos está comentando, ¿no?, con respecto a las circunscripciones electorales, con conflictos electorales en el 2022. Claro, en el 2022 tenemos un total de 57 circunscripciones que tuvieron conflictos, en los cuales en el 75% o en 43 de estos distritos se registró la presencia de pueblos indígenas, ¿no? Es importante detallar que esta presencia de pueblos indígenas nos basamos en la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, ¿no?, que realiza una labor de justamente identificar los pueblos indígenas en las distintas circunscripciones a nivel nacional, ¿no? El análisis se ha hecho en función a la presencia de tanto comunidades nativas como comunidades campesinas, es decir, en la Amazonía y en el Ande del Perú. Ahora sí, podemos pasar al siguiente cuadro para que nos digas la presencia de estos pueblos indígenas en las distintas circunscripciones, pero quiero referirme específicamente a las tres primeras, por favor. Claro, ahí de una manera similar se mantienen tanto Loreto como Ancash, como distritos departamentos en los cuales ha habido presencia de pueblos indígenas en circunscripciones donde han habido también conflictos electorales, y Apurímac también es una de las circunscripciones que está en estos departamentos, ¿no es cierto?, encabezando un poco el ranking. Y como veo que has dado ponencia ahí, ¿nos podrías explicar cuál es la mayor inquietud de repente de este grupo de pobladores indígenas, ¿no?, con respecto a conflictividad electoral, que es el tema que nos has tocado? Claro, los líderes indígenas líderes y lideresas que forman parte del grupo de trabajo del fortalecimiento de la política indígena preguntaron bastante sobre las causas, de cuáles eran las causas de la conflictividad electoral. Por ejemplo, hay una causa de la conflictividad electoral que es la percepción de transhumancia electoral, ¿no es cierto?, lo que se conoce como percepción de votos golondrinos. Y bueno, ahí preguntaron sobre cuál era la labor que hacía el sistema electoral justamente para prevenir ese tipo de hechos, ¿no? Se explicó un poco el procedimiento de fiscalización del padrón electoral, la verificación de domicilios que por su lado también hace RENIEC, y de manera conjunta se hacen todas esas acciones previas, ¿no es cierto?, a que se apruebe el padrón para evitar ese tipo de casos que podrían afectar pues igual el proceso electoral, ¿no es cierto? Se recibió ese tipo de información, fue una oportunidad importante en realidad, yo creo, para compartir esa información de conflictividad electoral, porque tanto líderes como lideresas indígenas son aliados importantes, ¿no?, que pueden justamente sumar a acciones de prevención de conflictos en futuros procesos electorales. Claro, ¿y qué medidas está tomando el Jurado Nacional de Elecciones para prevenir, ¿no?, conflictos electorales? Bueno, como parte también de la exposición, se difundió todas las acciones que ha venido realizando el Jurado Nacional de Elecciones, específicamente, por ejemplo, la campaña Elige una cultura de paz, que involucra a bastante ciudadanía, ¿no?, tanto en el año 2022 como el 2023, y también el 2024, el Jurado Nacional de Elecciones ha desplegado acciones en el marco de la campaña Elige una cultura de paz, que involucra, por ejemplo, la presencia del Jurado Nacional de Elecciones en plazas públicas, por ejemplo, ¿no?, para difundir mediante actividades lúdicas, el enfoque de prevención de conflictos
y se difundió esta información a los representantes de los pueblos indígenas para que ellos también se puedan sumar a ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, ¿qué medidas crees tú que deben tomar los dirigentes, ¿no?, de las comunidades indígenas para que ellos también puedan ayudar a la reducción de conflictos electorales? Bueno, son un actor bastante importante, ¿no?, y estratégico en prevenir conflictos, porque hemos visto que según la data, según las estadísticas, vemos que hay distritos que están siendo afectados, que tienen pueblos indígenas y están siendo afectados por la conflictividad electoral. Entonces, ellos pueden sumarse justamente a las campañas que realiza el Jurado Nacional de Elecciones, como Elige una Cultura de Paz, los talleres formando agentes de paz, ¿no es cierto?, que vamos a seguir impulsando para que también desde los pueblos indígenas pues, se pueda fortalecer también la prevención de conflictos y las elecciones pues al final transcurran en un clima de paz, ¿no? Bien, le agradezco a usted por su participación. Gracias por habernos acompañado. Gracias.